¿sí? ¿Está grabando? Que se produce por la aplicación de un estímulo periférico, ¿verdad? Y ese estímulo, depende de dónde yo lo aplique, se van a clasificar los reflejos, ¿sí? Si yo ese estímulo lo aplico, por ejemplo, en un tendón, en una superficie ósea, los reflejos, ¿cómo se denominan? Ósteo, tendinoso o profundo, ¿sí? Y si yo lo aplico sobre una superficie cutánea o sobre una superficie mucosa, el reflejo se denomina cutáneo mucoso o superficial. Ahora, cuando yo estimulo cualquiera de estas estructuras, yo obtengo una respuesta, ¿sí? Esa respuesta, lo más frecuentemente observable es que esa respuesta sea motora, la contracción de un músculo, ¿verdad? Pero puedo observar otro tipo de respuesta, como ser cuál, por ejemplo. Si ya han leído algo de reflejo o han leído pares craneales, se parte de una respuesta motora. Porque si yo puedo tener respuestas motoras musculares o... No. La respuesta normal de un reflejo, ¿cuál es? Yo estimulo una superficie cutánea mucosa o estimulo un tendón. La respuesta es una contracción muscular. Pero los reflejos, esta es mi pregunta, ¿los reflejos, la respuesta únicamente es una contracción muscular? No. Puedo observar otro tipo de respuestas como secreciones glandulares. Por ejemplo, si han leído pares craneales, si han leído el quinto, si han leído el séptimo, si han leído el quinto fundamentalmente, cuando yo estimulo la córnea con una torunda de algodón, por ejemplo, es un reflejo cutáneo mucoso, superficial, ¿cuál es la respuesta que yo obtengo? Cierre, contracción del músculo auricular del párpado y secreción lagrimal, ¿sí? Entonces tengo distintas respuestas. Ahora, ¿cuál es la base fisiológica del reflejo? El arco reflejo, ¿verdad? Que es la unidad base, la unidad fisiológica básica del sistema nervioso central. ¿Y cómo está constituido un arco reflejo? Entonces, un arco reflejo está constituido por una vía aferente, ¿verdad? Que ingresa por la raíz posterior a la médula. Acá tengo la médula, ¿verdad? Y una rama eferente conectada a ambas dos en un centro integrador por una neurona intercalada, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene qué? ¿De dónde viene esta rama aferente del arco reflejo? Receptor, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el receptor? Va a depender del reflejo. Si es un reflejo profundo u osteotendinoso, el reflejo, ¿cuál va a ser? ¿El receptor cuál va a ser? Órgano de Golgi, corpúsculo de Pacini, ¿sí? O sea, lo que quiero que se acuerden es que están ubicados en los tendones, músculos o articulaciones, ¿bien? O en la superficie ósea. Y si es un reflejo cutáneo mucoso, el receptor ¿cuál va a ser? Corpúsculo de... No, Pacini es expresión. Bueno, corpúsculo de Meissner, ¿sí? Que son los tactos, ¿bien? Y la vía eferente del reflejo va a terminar al órgano efector, que es ¿cuál? Más común es que sea el músculo o una glándula, ¿sí? Entonces, esta es la unidad fisiológica básica del arco reflejo y este es el prototipo del reflejo osteotendinoso, ¿sí? El reflejo osteotendinoso está constituido solamente por este arco reflejo. Por eso el reflejo osteotendinoso también se llama monosináptico, ¿bien? A diferencia del reflejo cutáneo mucoso, que es un poquito más complejo, no solamente interviene este arco reflejo horizontal, sino que interviene también un arco reflejo vertical, que viene de la corteza cerebral, que estaría acá arriba, y que está constituido por la vía piramidal. ¿Se entiende eso? El reflejo cutáneo mucoso interviene activamente la vía piramidal. ¿Bien? En realidad los reflejos osteotendinosos son, desde el punto de vista filogenético, mucho más primitivos, son propios de los animales inferiores, ¿sí? En cambio, estos reflejos cutáneos mucosos en la evolución del hombre son mucho más nuevos, ¿sí? De los animales superiores como el hombre, por ejemplo. Donde interviene la vía piramidal. Buenísima pregunta. Entonces, la pregunta de Leandro es la siguiente. ¿Qué hace la vía piramidal en los reflejos? En los reflejos cutáneos mucosos superficiales, la vía piramidal forma parte del arco reflejo. Si no tengo vía piramidal, no tengo reflejo, ¿se entiende? En cambio, en los reflejos osteotendinosos profundos, la vía piramidal ejerce un efecto inhibitorio, regulador inhibitorio del reflejo. De manera tal que, si yo tengo una lesión de la vía piramidal, el reflejo osteotendinoso se exalta, ¿sí? Ese reflejo se vuelve hiperrefléctico, porque estoy... ¿Qué? La vía piramidal ejerce sobre este arco reflejo básico, la vía piramidal ejerce un efecto inhibitorio en el reflejo osteotendinoso o profundo, ¿verdad? Entonces, si es inhibitoria la vía piramidal, ¿qué va a pasar cuando yo la lesiono la vía piramidal? Ya no va a estar inhibido, está exaltado, está hiperrefléctico, ¿sí? En cambio, ¿qué va a pasar con el reflejo cutáneo mucoso si yo lesiono la vía piramidal? Está abolido, ¿sí? Porque forma parte activa, ¿bien? El arco horizontal no es suficiente como para que haya una hiporreflexión. ¿Cómo? O sea,
es suficiente porque en el reflejo cutáneo mucoso interviene activamente, forma parte del reflejo de la vía piramidal. Yo corto cualquier parte del reflejo y chao, no hay reflejo. ¿Bien? Yo había leído que en la vía piramidal, si se corta la vía piramidal, solamente se corta la mucosa vertical. Solamente. La mucosa vertical. Bien, está bien. Y cuando se corta recién el nervio periférico, o sea, la segunda neurona, y recién después del reflejo. Perfecto. Ahí estamos hablando de motilidad activa voluntaria. Acá estamos hablando de motilidad involuntaria reflejo. ¿Verdad? ¿Quién comanda la motilidad activa voluntaria? La vía piramidal. Entonces, si yo lesiono la vía piramidal, no voy a tener ni motilidad activa voluntaria ni reflejo cutáneo mucoso. Pero ¿qué va a pasar con el reflejo osteotendinoso? Van a estar conservados. Van a estar conservados y aumentados. Porque yo no estoy lesionando el arco reflejo. Bien, ¿me siguen hasta acá? Voy muy rápido, me avisan. Si tienen dudas, paramos y lo explicamos. ¿Qué le pasa? ¿Quieres que te ayude? ¿Ah? Tenemos un espectador ahí. Bien. Desde acá se ve mejor. Poner una calificación. ¿Cómo se exploran los reflejos? ¿Cómo se exploran semiológicamente los reflejos? Y cómo te ves, ponete cómodo. ¿Cómo se exploran semiológicamente los reflejos? O sea, ¿qué importancia tiene en clínica médica explorar los reflejos? Por un lado, lo que estamos viendo, digamos, si yo tengo lesiones de la vía piramidal, cualquier elemento que forme. pone en evidencia lesiones de la vía piramidal. Si lesiona la vía piramidal, el reflejo va a estar aumentado de intensidad, ¿verdad? Va a estar hiperreflejo. Ahora, ¿cuándo va a desaparecer o cuándo va a estar abolido o disminuido el reflejo osteotendinoso? Hemos dicho, va a estar exaltado en lesiones de la vía piramidal. ¿Cuándo va a estar disminuido o abolido? Cuando yo lesione cualquier estructura de este arco reflejo, sea la vía aferente, sea la vía eferente o sea el centro integrador. Le doy un ejemplo. Lesión de la vía aferente del arco reflejo. Polineuropatía diabética. ¿Sí? La polineuropatía diabética, que es predominantemente sensitiva, me lesiona la rama aferente de los nervios. Entonces estoy cortando la rama aferente del arco reflejo. ¿Va a haber reflejo? No, por lo menos va a estar disminuido en la primera etapa. ¿Sí? Lesiones de la vía eferente del arco reflejo. Por ejemplo, solamente de la vía eferente. Poliomielitis aguda. La poliomielitis aguda es una enfermedad que me lesiona la neurona motora alfa del asta anterior de la médula. ¿Sí? Entonces no voy a tener reflejo tampoco. ¿Sí? Y de ahí a lo que a ustedes se les ocurra que me lesione el nervio periférico, una sección del nervio, una sección del plexo, ¿sí? Un traumatismo que me lesiona el nervio periférico, me está cortando el arco reflejo, no tengo reflejo. Y lesiones a nivel central, del centro integrador, por ejemplo, secciones medulares, ¿sí? A nivel de la sección, escuchen esto porque este concepto es importante. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, les pongo el ejemplo más común. Un paciente viene en la moto, se cae de la moto y tiene una fractura a nivel de C5, ¿sí? Tiene una fractura vertebral a nivel de C5. A ese nivel se seccionó la médula, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el reflejo que está a nivel de C5? A nivel de C5 se integra el reflejo bicipital. ¿Qué va a pasar con el reflejo bicipital? Chao, porque estoy lesionando todo el centro integrador donde está la neurona aferente, eferente, todo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los reflejos que están por debajo de C5? En un primer momento se produce un proceso que se llama shock medular. ¿Sí? En el shock medular, que dura aproximadamente 90 días, puede durar menos, puede durar más, los reflejos están abolidos, pero posteriormente, ¿qué va a pasar con los reflejos? Vuelven, pero ¿vuelven igual? No vuelven. ¿Por qué? Porque ahí cortando. Porque ahí corto la vía piramidal. Yo estoy cortando la vía piramidal. ¿Ah? Depende si vos hablas del profundo o del superficial. Estamos hablando de osteotendinoso profundo. No, obviamente los cutáneos mucosos por debajo de la lesión van a estar abolidos porque estoy lesionando la vía piramidal. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo una lesión? Yo tengo una sección completa de la médula. Se da cuenta que agarro un sable y la corto a la médula a nivel de C5. O sea, la primera etapa va a ser un shock medular. A nivel de C5 no voy a tener reflejo, ni en el momento de la lesión, ni nunca más, porque la lesión es la corté a la médula. Por debajo hay una etapa de shock medular donde no hay reflejos. ¿Bien? 90 días dura aproximadamente el shock medular. Después vuelven los reflejos. ¿Por qué? Porque los arcos reflejos en los distintos segmentos medulares están conservados. Bien, si yo lo estimulo voy a obtener respuesta. Pero van a estar aumentados, van a estar hiperreflécticos, porque yo lesioné la vía piramidal. Cuando yo corto la médula, estoy lesionando la vía eferente y aferente. Entonces, estoy lesionando la vía piramidal. Entonces todos los reflejos que están por debajo van a estar exaltados. Aumentado, están también más repetición, digamos, si te hago así. Bueno, eso ya vamos a ver también la diferencia entre hiperreflexia, reflejos poliquinéticos, todo.
Bien, entonces quedan claras las bases fisiopatológicas del reflejo. ¿Y va a tener glúteo mucosa? ¿Y va a tener o no va a tener? No, porque yo la corté a la vía piramidal. Corté el arco reflejo vertical. ¿Qué? Después de yo. Tampoco, porque yo la corté a la vía piramidal. O sea, yo en el punto de la sección medular ya la vía piramidal no pasa. O sea, ya no tengo vía piramidal. Y en el daño Eso es un concepto que también quiero que se acuerden. ¿Se acuerdan que me habló de síndrome piramidal cuando hablábamos de alteraciones de la fuerza muscular y del tono? Ahora al final de esta clase vamos a hacer un cuadrito de diferencia entre lesión, parálisis central agudo, crónica, o sea, parálisis central de la primera neurona y de la neurona periférica. Cuando yo tengo un síndrome piramidal, a ustedes lo primero que se le ocurre es yo tengo lesión de la primera neurona. Acuérdense que la vía córtico-espinal consta de dos neuronas, la central, que es donde está la corteza rolante, ¿sí? Y la periférica, que está para la cara y el cuello en los núcleos motores de los pares craneales y para los distintos segmentos corporales en los distintos segmentos medulares. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un síndrome piramidal, lo primero que se viene a la cabeza a ustedes es que yo tengo una lesión de la neurona, de la primera neurona, ¿verdad? Eso es correcto. Pero no significa que la lesión va a estar a nivel de la corteza. La lesión puede estar en cualquier punto del recorrido del axón de la neurona. Puede estar en la corteza rolándica, en el homúnculo de Penfield, puede estar en la cápsula interna, puede estar a nivel del tronco, puede estar a nivel de la médula, como estamos viendo ahora. Si yo tengo una sección medular, la estoy seccionando la vía piramidal. Entonces voy a tener también un síndrome piramidal. Disculpen, otra vez. Por favor, pues. ¿Bien? Disculpen. No, pasaba, viejo. No, los perdones son bien molestos. Bien. Entonces eso es lo que yo le quería decir más o menos. ¿Qué importancia tiene explorar un reflejo en clínica médica, en semiología? Primero para ver si están exaltados, si tengo lesión en la vía piramidal. Si están disminuidos, voy a pensar en lesión del nervio periférico, lesión del rama aferente, eferente, etc. ¿Sí? Y por otra parte, lo que yo le dije en la primera clase de nervioso, la semiología neurológica me es muy útil para ubicar la topografía de la lesión. Yo con un examen neurológico bien hecho y preciso puedo decir que el paciente tiene, por ejemplo, una hemorragia del putamen derecho. Así de precisa la semiología neurológica. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una sección medular, para yo ubicar, porque si a mí un paciente se ha caído de una tarima o se ha caído de una moto y me viene con una parálisis de miembros inferiores, con anestesia total de los miembros inferiores, con arreflexia de los miembros inferiores, incontinencia esfinteriana, yo sé que el paciente tiene una lesión en la médula, ¿verdad? Por lo menos por debajo. Y si viene moviendo los miembros superiores, sé que la lesión está por lo menos por debajo del C8, ¿verdad? Ahora, yo quiero investigar dónde está la lesión. Yo sé que está por debajo del C8, pero no sé dónde. Entonces, ¿cómo haré? Tengo que investigar los llamados niveles medulares, que lo investigo, primero que nada, por el nivel sensitivo. Nivel sensitivo, exactamente, los dermatomas. Hoy no vamos a ver sensibilidad, pero lo exploro por medio de los dermatomas. Entonces yo lo voy pinchando y tocando al paciente hasta que en un punto el paciente me dice acá siento y acá no siento. Entonces ya tengo un nivel, ¿sí? Que será, por ejemplo, si este nivel de 10, ¿sí? de 9. Y cuando exploro los reflejos también, si yo tengo ausencia del reflejo, ahora vamos a ver reflejo, pero si yo tengo una sección a nivel de C5, se integra ahí el reflejo bicipital, ¿verdad? Yo tengo lesión en C5. El paciente, ¿cómo va a estar en cuanto a su motilidad activa voluntaria? ¿Va a estar cuadripléjico o no? No va a mover un carajo porque le acabo de seccionar la médula, seccioné toda la vía. ¿Va a sentir por debajo de la lesión? Tampoco, porque le seccioné también la vía aferente, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los reflejos por debajo de la lesión? Primero abolido y cuando vuelva después de 3 meses van a estar hiperreflexos. Ahora bien, acuérdense de esto, cuando yo tengo un paciente con un traumatismo cervical, con ausencia del reflejo bicipital, la lesión está en C5, seguramente. ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿Va a respirar por su propio medio? Es muy probable que no. Pero se cuenta de génico, ¿no? Bueno, a eso quería llegar. Es muy probable que ese paciente no respire por su propio medio. ¿Por qué? Porque las secciones no se hacen con sables, ¿verdad? Yo no hago una sección precisa. Las lesiones son por traumatismo, entonces el edema, la inflamación de la médula, no queda limitada a C5. Se extiende para arriba y se extiende para abajo. Entonces ese paciente seguramente va a hacer una parálisis del frénico y va a ser un paro respiratorio. Entonces tengan eso en cuenta cuando exploren un paciente agudo. A nivel de C5, tiene mucha suerte el paciente de tener una hemisección, tiene mucha suerte, digamos. Si no, las secciones generalmente son, como te digo, nunca son muy precisas. Hay un síndrome de hemisección medular que también lo vamos a ver, ¿saben cómo se llama? Síndrome de Brown-Séquard, igual lo vamos a ver cuando veamos alteraciones sensitivo-motor. Bien, ahora sí, entonces, ¿cómo se exploran los reflejos? ¿Quién ha preparado los reflejos? ¿C superficial o C profundo? Bien. ¿C profundo o C vertiginoso? ¿C
utiliza el martillo flexor o Se utiliza el martillito de reflejo, ¿verdad? Bien. ¿Y qué hago con el martillito de reflejo? Bien, ¿se percute el tendón o se percute en la superficie ósea? ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser el golpe? Primero que nada, yo no lo voy a agarrar así al martillo a mano llena y ahí le voy a hacer así al paciente, ¿no? ¿Sí? Al martillito lo tengo que agarrar suave, por ejemplo, entre el pulgar y estos dos dedos, ¿sí? Quede flojito. Y el golpe de percusión tiene que ser un golpe brusco y de rebote, ¿sí? Pego y saco, ¿bien? Esto para los reflejos osteotendinosos y los reflejos cutáneos mucosos superficiales. Y le voy a pegar con el martillo en la mucosa al paciente. No, utiliza generalmente una torunda de algodón o por ejemplo, no va a pasar, o por ejemplo un hisopo para el reflejo faríngeo, etc. Un pañuelo, sí, o alguna superficie roma, por ejemplo, para los reflejos cutáneos abdominales. ¿Eso que está en el sirve? Este sirve únicamente para los reflejos cutáneos abdominales. Yo no voy a ir a estimular, no voy a buscar el reflejo corneano con eso. El Babinski con este no, porque este es muy filoso. El Babinski lo puedo buscar, por ejemplo, con esto, ¿sí? O con la uña del dedo gordo. ¿Estamos? Si no se corre, se viene sentado en el piso. Ahora, cuando yo voy a estimular un reflejo osteotendinoso, vamos a empezar la exploración por para estimular un reflejo. No, el pincelito me sirve más para buscar sensibilidad. Claro, para buscar sensibilidad. Bueno, cuando yo voy a explorar un reflejo osteotendinoso, yo tengo que tener en cuenta algunas premisas antes de empezar el examen. Primero que nada, un reflejo se puede ver inhibido en forma fisiológica, hemos dicho, primero por la vía piramidal que lo inhibe los reflejos en forma fisiológica, ¿sí? Después hay algo que se llama inhibición volitiva. ¿De qué viene la palabra volitiva? De voluntad. Eso quiere decir que si el paciente me está mirando cuando yo le tomo el reflejo, por medio de su voluntad lo puede inhibir o lo puede hacer menos sensible el reflejo, ¿sí? Por eso es importante distraerlo al paciente, no siempre, cuando el reflejo no sale fácilmente, es importante distraerlo al paciente para que el reflejo se haga más ostensible. ¿Y qué otra cosa? Tengo lo que se llama inhibición refleja. ¿Qué es la inhibición refleja? Si lo agarramos a Nico, lo agarramos entre Nati y yo que quiero ver el reflejo bicipital y Nati quiere ver el reflejo patelar, seguramente no va a salir ninguno de los dos porque hay un proceso llamado inhibición refleja, que sea a nivel medular, que inhibe los dos reflejos cuando se los quiere obtener al mismo tiempo, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? ¿Cómo se explica eso específicamente? Yo te juro que lo busco por todos lados y no lo encontré en ningún lado. Está como, aparece como inhibición refleja. Esa teoría de la ventana del dolor no será la misma. ¿Cómo? La teoría de la ventana decían que el SNEL, por ejemplo, que le ponte a bloquear acá y te empieza a sobar. Y la, digamos, lo que es el dolor y la misma sensibilidad de... Eso te lo explicó Sánchez, ¿no? No, me había dicho un campero, no me acuerdo cómo era. No, estaba en Pues, la verdad que yo lo busqué, no le encontré una explicación clara. Si alguno lo encuentra y la quiere compartir acá, perfecto. Así aprendemos todo. Bien. ¿Qué otras cosas tengo que tener en cuenta? En general, fisiológicamente, la respuesta que yo obtengo en un reflejo es directamente proporcional a la intensidad del estímulo, ¿sí? Yo aplico un estímulo de cierta intensidad y obtengo una respuesta de igual intensidad. ¿Bien? Otra cosa, todo reflejo tiene un umbral por debajo del cual el reflejo no se produce. Eso quiere decir que si yo produzco un estímulo de poca intensidad, probablemente no lo obtenga el reflejo. ¿Bien? A menos que por el fenómeno de suma, estimulando varias veces, por el fenómeno de suma lo obtenga el reflejo, ¿sí? Pero es difícil. ¿Qué? Que tiene hiperreflexia. No hiperreflexia. En un paciente, por ejemplo, yo le hago un golpecito chiquitito, no sale el reflejo. Y lo voy golpeando varias veces, por un fenómeno de suma, se produce el reflejo finalmente, ¿sí? Otra cosa, el reflejo tiene un periodo de latencia entre lo que es la aplicación del estímulo y la respuesta. Generalmente este periodo es de milisegundos, es breve, ¿sí? Golpeo y obtengo el reflejo. ¿Cómo se llama eso que vos aplicás, o sea, por debajo del umbral igual hay reflejo, digamos? Fenómeno de suma. Huevo tiene eso, digamos. Vos le tocaba el tendón aquiliano y se levantaba. ¿Cómo? O sea, el tendón aquí se levantaba toda la pierna, ¿no? Le tocaba nomás y se levantaba. No, eso se llama reflejo vivo, no es hiperreflexia, porque la hiperreflexia es patológica. Hiperreflexia es por lesión de la vía piramidal, el huevo no está hemipléjico, nada. Sí, por eso es. Se llama reflejo vivo. Bueno, esa otra cosa que tienen que tener en cuenta, no todos tenemos la misma intensidad de los reflejos, ¿sí? Por ahí yo le saco el reflejo a Nico y tiene el reflejo de alta amplitud y me sacan a mí y es mucho más difícil, ¿sí? Otra cosa, hay algunos reflejos que son más difíciles de obtener que otros. Por ejemplo, uno que es por ahí difícil de obtener y muchas veces no se lo encuentra en la práctica y no tiene significado patológico, es el reflejo bicipital. En cambio, uno de los más frecuentemente encontrables, ¿cuál es? El patelar. ¿Cómo viste el Chavo el 8? Tocaban con el otro pie hacía el Chavo, de brazo.
el reflejo tiene un periodo refractario. Si yo estimulo el reflejo y al toque lo quiero estimular nuevamente, seguramente no va a salir. ¿Por qué? Porque está en periodo refractario, ¿sí? Y otra cosa, los reflejos se agotan. Si yo al paciente le estoy sacando el reflejo, en un momento ese reflejo no va a salir más. ¿Por qué? Por fatiga muscular, ¿sí? El reflejo se agota. Bien, hemos dicho que cuando nosotros tomamos un reflejo, lo tenemos que distraer al paciente. Y hay algunas maniobras de distracción fáciles, como sé, por ejemplo, cuál. Esa es una, por ejemplo. Esa es la maniobra de Jędrásik, se llama. Me engancho la mano y tiro con fuerza, ¿sí? O sea, le digo al paciente que haga esto. Y así el paciente está haciendo fuerza, se distrae de alguna manera y yo le saco el reflejo. Se explica antes, digamos, ¿Qué cosa? está por hacer. Ah, vos le decís hacer. Maniobra No, de pero por Siempre se le explica al paciente lo que se va a hacer, digamos. maniobra de De Jędrásik. Jędrásik. Con doble S y K. Y con J. Entonces tira así haciendo fuerza y yo lo busco el reflejo. Otra cosa que puedo hacer es pedirle que cierre los ojos, que mire por otro lado, que cuente de 5 en 5, le hago alguna pregunta para que el paciente me responda, se explaye, o le pido que mire algún detalle del ambiente y que lo describa. Así lo distraigo al paciente básicamente y así lo obtengo el reflejo. Bien, hay muchísimos reflejos obtenidos. Seguro que si ustedes algún día están al pedo y se ponen a explorar todo su cuerpo, van a encontrar reflejos. ¿Ah? Ahora lo movea todo. Si ustedes están al pedo algún día y se ponen a golpearse tendón por tendón, van a encontrar reflejos que no están descritos en los libros, ¿sí? Hay muchísimos. O sea, hay tantos reflejos como tendones accesibles a la percusión con el martillo, ¿sí? Pero sin embargo, los que más utilizamos en la práctica semiológica son los que están descritos en el libro, ¿sí? Siempre lo hacemos en dirección céfalo-caudal, de la cabeza a los pies, y siempre en forma simétrica. ¿Vamos? Bien, ¿cuáles son los reflejos que tenemos en la cabeza? Osteotendinoso. ¿Ah? Particular. Primero tenemos dos, el nasopalpebral y el superciliar, ¿verdad? Nasopalpebral 1 y superciliar de cada lado. ¿Cómo es? A ver, ¿quién se conoce hiperrefléctico acá? ¿Nadie? Yo sí, No, yo con la racha nada más, pero. O sea, Maxi le veo pinta de... ¿Te salen fácil los reflejos vos, no? Podría Ahí ya, a ver, veamos, pues, sentate, por favor. si no, vamos Yo a quería ver el libro. Antes. Ay, bueno, bueno, está grabado. En un nerviosismo Hola, hola. parece que se nos metamos. Sí, en el nerviosismo, o sea, por ejemplo, hiperreflexia hemos dicho la principal lesión de la vía piramidal, pero hay otras situaciones como por ejemplo la hipernatremia, aumento de la concentración de sodio en sangre, el hipertiroidismo tiene hiperreflexia, que nada tiene que ver con la vía piramidal. Los pacientes muy nerviosos, las mujeres en general tienen más, ¿qué? Entonces, trabajo bien, ¿no? ¿Vos sos muy nerviosa? Ah, vos tenés hipotiroidismo. El hipotiroidismo disminuye los reflejos del hiper. 2 horas sin Como dormir. ¿Por qué? ¿Ah, sos compañero? No, yo sé. Ah, bueno, sos. Sánchez Capaz que tenía otra cosa, pero no. O sea, el nerviosismo parece que le haría bajar un bar entonces al reflejo. Bueno, entonces, reflejo nasopalpebral se estimula con el martillo acá por arriba de la unión del entrecejo, eminencia frontal medio glabela, un poquito más abajo. Golpeo ahí con el martillo y la respuesta que obtengo, ¿cuál es? La contracción de los dos músculos auriculares de los párpados, ¿sí? De los dos. La mirada de juzgador le hizo hacer sin que maneje. ¿Cuál es la vía? Esto se tiene que acordar. No me sirve explorar el reflejo si yo no conozco la vía, porque si no conozco la vía no sé qué estoy explorando. Es el pedo hacer un reflejo si no tengo la vía, ¿sí? Entonces, ¿qué vía es la del lazo para Facial. No, trigémino facial. trigémino facial? La aferente es, Trigémino. y la aferente del facial, ¿sí? ¿Dónde se integra? ¿Cuál es el centro integrador? La protuberancia anular, ¿o no? ¿Sí? ¿Quién iba a dar reflejo en...? No, yo iba a dar reflejo, pero no me acuerdo todos los centros integrados. Ahí. Bien. Superciliar, ¿sí? En el tercio interno del arco superciliar. ¿Cuál es la respuesta que obtengo? También. Contracción del músculo orbicular del párpado. Algunos libros dicen unilateral. A mí me ha salido muchas veces que el paciente hace en unilateral, pero lo más frecuente es que contraiga los dos ojos, ¿sí? Entonces, cuando yo obtengo este reflejo, lo preferible es que yo me ponga por detrás del paciente. ¿Por qué? Lo ideal sería que esté sentado más abajo, pero bueno, acá estamos en alto. ¿Por qué que me ponga detrás del paciente? Pero no ve el martillo, porque si yo voy a pegar, ponete derecho, ahí. Si yo voy a pegar al paciente de lleno con el martillo, ¿qué va a hacer? Va a cerrar los ojos y eso no es un reflejo, digamos, una respuesta de defensa. Entonces, otra cosa, si está mirando hacia el frente, cuando yo le haga con el martillo también lo va a ver. Entonces le pido, por ejemplo, que me mire el dedo, ¿sí? Y contá de 2 en 2 en tu
cabeza. Entonces lo distraigo al paciente. Y vengo con el martillito de atrás. Primero naso palpebral, ¿sí? Mírame acá el dedo. ¿Ven el reflejo? Sí. Mira acá, mira el dedo. ¿Lo ven o no? Pero no se ría, boludo. Mira el dedo. ¿Y si vos sos el que te ves? Mira el dedo. Ya lo alcanzó el reflejo. Va. No, ya está, ya la anularon. ¿Lo ven o no? No, ese No, no, Vamos de nuevo, vamos de al nuevo. principio sí. está actuando. Mira el dedo. Y contá de 2 en 2. En voz alta. ¿Lo ven o no? Hombre. Es el reflejo nasopalpebral. Ahora vamos a hacer superciliar, que en teoría tendría que ser unilateral, ¿sí? Y lo mismo. Vos contás de 2 en 2 y mirame el dedo. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Bueno, ha sido bilateral, ¿sí? Y lo mismo del otro lado. Mirame el dedo. De 2 en 2. ¿Lo ven? Bien. Entonces, estos reflejos se integran a nivel de la protuberancia vía 5-7. ¿Sí? Después tengo el reflejo mentoniano. El reflejo mentoniano consiste en percutir el mentón con la boca entreabierta y la respuesta a la contracción de los maceteros y los temporales. O sea, el paciente cierra la boca. ¿Y cuál es la vía? También. ¿Sí? ¿Y a qué nivel se integra? ¿Y en vez de separar? No, protuberancia. Protuberancia. Vean la importancia de este reflejo en un paciente que llega en coma. Si yo quiero ver a qué nivel está la lesión, al estudio síndrome de coma, síndrome comatoso. Protuberancia y bulbo porque es toda la cadena de eso. No, protuberancia únicamente. En bulbo tengo otros. Estas son los celulares. Sí, es muy difícil que, por ejemplo, el reflejo corneano, eso sí, a menos que tenga reventar la cabeza, que no esté. Que no esté. Bueno, eso es cuando uno hace el diagnóstico de muerte cerebral, cuando uno tiene que declarar que un paciente tiene muerte cerebral para donación de órganos, además del electroencefalograma plano, se buscan los reflejos del tronco, se buscan reflejos del bulbo, de la protuberancia. Uno de esos signos de muerte cerebral es la ausencia del reflejo corneano. ¿Sí? Eso quiere decir que el paciente tiene la protuberancia ida, ¿sí? Está Nosotros decíamos descerebrado. eso al sapito en fisio. Le veíamos si estaba flácido y si tenía reflejo corneano. Claro. Ahí Bueno, recién veíamos. el reflejo marceterino, acérquense porque si no, no lo van a ver. Nunca me salió ese reflejo. Este es fácil. Le pido al paciente que entreabra la boca, y cerrar los ojos, ¿sí? Tengo dos formas de hacerlo. Poniendo el índice, no le pego directamente con el martillo porque duele, esto es duro, ¿sí? Pongo el índice, abrí un poquito más la boca, así los chicos ven. Ahí está, perfecto. Cerrar los ojos, ¿sí? Cerrar los ojos. Ahora quiero ver. No, pero primero cerrar los ojos, después le vamos a hacer otro y va a ver. Qué risa. Dale. Dale. Cerrar los ojos y abrir la boca, ¿sí? Entonces golpeo sobre el índice. ¿Ven la respuesta? ¿Ven cómo se contrae? No va a hacer esto, contrae la mandíbula, ¿sí? Mirá, vámonos. Pero no sentí nada. Entreabrir la boca. Cascanueces. Esa respuesta que ustedes están viendo ahí, eso, Claro, para mí era eso. se mueve el golpe. Ahora, eso es lo que le iba a decir, para que ustedes sepan si es o no por el golpe, porque ahora vamos a ver que mi paciente me puede venir a mí con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque tiene trismus, por ejemplo. ¿Saben lo que es el trismus? Todo, ¿verdad? Bien. Si el paciente me viene a mí con la boca cerrada, tiene trismus, yo puedo explorar este reflejo, el quinto. ¿Por qué no? Va así, pero no va a Pues ya va a pasar estar nada. contraído todo el músculo, no puede. Bueno, exactamente. Muy buena respuesta esa. Si el paciente tiene tétanos, el verdadero trismus se ve en el tétano. El paciente viene con la boca cerrada y yo no tengo manera de abrirle la boca. No tengo chance de abrir la boca, ¿sí? Tiene con el macetero todo contracturado. Pero está lo que se llama pseudotrismus. ¿Se acuerdan lo que era la ley de Stokes? Todo músculo vecino, un proceso inflamatorio se contractura. Bueno, si el paciente tiene un proceso odontógeno y me viene con un absceso, un flemón acá, está vecino al músculo macetero, entonces va a venir con este músculo macetero contracturado. Entonces va a venir con la boca cerrada, pero este macetero está normal, ¿sí? Eso se llama pseudotrismus. En el pseudotrismus, a diferencia del trismus, yo le puedo abrir la boca al paciente, pero le duele muchísimo. Entonces, como viene con la boca cerrada, no le puedo decir, señor, entreabra la boca para ver el reflejo. Entonces, ¿cómo lo exploro? En ese caso, yo lo que hago es, pongo el índice, palpo el macetero, pongo el pulgar, perdón, palpo el macetero y cuando golpeo, siento en mi dedo cómo se contrae el macetero, ¿sí? Bien, lo puedo hacer de un lado, del otro, ahora lo vamos a hacer todo. Bien, vía trigémino trigeminal, ¿sí? ¿Qué otro reflejo tengo si sigo bajando? Y, o sea, que sea osteotendinoso nada más. Y el Sí. cuello ya llega bien inferior. ¿En el cuello hay alguno? No. Después aquí era el tricipital y el Bicipital. ¿Cómo se explora el reflejo bicipital? Si este es uno de los más difíciles de sacar. Tengo que agarrar el brazo aquí y dejar que lo suelte. Le agarro el brazo al paciente,
¿sí? Del codo, de un poquito más arriba, para no limitar la contracción del bíceps, ¿sí? Lo dejo colgando, voy a aflojar el brazo. ¿Y dónde voy a percutir? Debajo del bíceps. Entonces le digo al paciente, hace un poquito de fuerza. Hace un poquito de fuerza. Lo palpo al tendón, listo, aflojar, ya sé dónde está el tendón, ya sé dónde tengo que percutir, y le pido que cierre los ojos. O mira para allá y contame a ver qué tal es sin quemar y dando práctica. Es un asco, un hijo de puta. Todo lo que dice lo dice mal. Ahí sí lo sentí muy supino. Fíjense, ¿qué crees? ¿Ves si ¿Te contrae? duele? No, hace rato me agarró con electricidad. ¿No Miren, te dolió? perdón. No, te juro que sí. ¿Ves? Se ríen todo lo Él que le ha digo. pegado tal. Mira, afloja. Entonces, ¿qué me decía de Shinkimani? No, no sé, clínico. Ahí está. ¿Lo han visto o no? Sí. Es medio difícil de sacarlo. ¿Lo han visto Mirá, todo? vos, Chiquimani, Bueno. a Entonces, favor. ¿a qué nivel se integra este reflejo? 65. Perfecto. ¿Qué otro reflejo? Ah, bueno, por ahí es muy difícil. Por ahí hay pacientes que es como Nico, por ejemplo, que tiene el brazo masudo. Entonces es difícil pegarle al tendón directamente. Entonces lo que puedo hacer es agarrarlo así del codo. Ya limito un poquito más la flexión del brazo, pero agarro el codo y percutir sobre el dedo gordo. O sea, palparlo bien al tendón y percuto sobre el dedo gordo. Ah, genera más. ¿Ven cómo se contrae o no? ¿Sentís vos cómo se contrae? Cerrar los ojos. ¿Sí? Se ve. Es menos evidente la respuesta, pero se ve. Bien. ¿Qué otro reflejo? Estiloide. ¿Ah? Estiloide. Tricipital. El ¿Sí? tricipital es más abajo, digamos, ¿no? ¿Cómo abajo? En la metámera es más abajo. Tiene razón. Pero sí, pero ya que estamos acá, ¿a qué nivel se integra el tricipital? C8. C7 se integra. Ah, 7. ¿Sí? ¿Dónde han leído C8? No, no, tal vez me acuerdo mal. No, yo no dije C8, ¿no? Yo digo que es más abajo el El estiloide es más tricipital, lo que hago es con mi mano izquierda, lo agarro al brazo del paciente y le digo que lo cuelgue, ¿sí? Lo pongo así horizontal y le digo que lo cuelgue. Mira para allá, cerrar los ojos y voy a percutir sobre el tendón del tríceps, ¿sí? Ustedes miren el antebrazo. Ahí está. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Sí. ¿Lo ven? Sí. Bien. Reflejo tricipital se integra a nivel de... ¿Ah? No sentí nada. ¿Lo has visto todo? En el olecrano se pasa Bueno, igual. casi ¿no? todo. En el olecrano está el reflejo olecraniano, que se integra también a nivel de C8, que es muy para él, es lo mismo que el tricipital, pero en vez de golpear el tendón del tríceps, sí, duele un poquito. Además, acá pasa el nervio cubital, entonces es muy probable que le Fue pegue. electricidad. ¿Sí? Veamos si sale, afloja. Metele no. ¿Ya te han hecho este o no? ¿Nunca te golpeó el codo? Eso es sobre ¿Te han hecho este o no? No. Me está empezando a ver. Ahora sí. Nada, nada. ¿A dónde está golpeando ahí? En el olecrano, Atrás. ¿sí? Ese con... Sí, ya No te da la corriente, si vos le pegas al olecrano no te da la corriente, pero el nervio cubital pasa ahí, por el canalcito, entonces por ahí hay que tener cuidado, le da al Encima cubital, mi cubital ya se hace siente, una boludo. corriente Ahí. horrible en el brazo. ¿Sí? Bien. C7. Entonces ¿sí? C7 de tríceps. C7 tricipital. ¿Qué otro reflejo tenemos en el miembro superior? Estilo radio. Estilo radial. ¿A qué nivel se integra? No C6. sabía que C6. ¿Sí? ¿Y dónde percuto? Estiloide. Estilo radial, ¿sí? El estiloide del radio. Cerrar los ojos, contá de 5 en 5, ¿sí? Pero contaban así. ¿Ven? La respuesta es esta. El paciente supina un poquito la mano. Vamos a ver si sale. ¿Sí? Es muy leve la respuesta. ¿Bien? Reflejo estilo radial. ¿C? 6. Bien. Cúbito pronador. El paciente lo que hace es prona la mano y por ahí abduce los dedos. ¿Dónde golpeo? Le puedo pedir al paciente que apoye la mano sobre el muslo o que la apoye sobre mi mano, sobre mi brazo, ¿sí? Y percuto en No, pues sí, estiloide del cúbito. estilo del cúbito, ¿sí? Cerrar los ojos. Este no sale. ¿Duele? No sale. Vamos a ver acá. También se integra Acordate bien lo que he dicho, Este es C8. ¿Qué? No, porque si sale es evidente, digamos. Aparte yo tampoco lo estoy sintiendo acá. Ahí está, ahí salió. ¿Lo han visto? Tiene que pronar, ¿Lo han visto? Pronación, ¿eh? Hace así un poquito, no crean que va a hacer la mano así Ah, tampoco. claro. ¿Ven? Claro. Sí. ¿Lo han visto o no? Bien, es leve este reflejo. no lo vi. Todos son No lo ve. Igual ahora lo vamos a hacer, bueno, vamos a apretar el martillo y lo vamos a hacer. Esto es miembro superior. Después tenemos el tronco. Acostate más. ¿Te puedes sacar la remera? Acostate. Ah, no se me vamos. ¿Qué está haciendo Jim? Sí, Sí, pero está cerrado. Se pone triste. Uy,
Y sí, me está diciendo, es nervioso. No nos vamos a sacar el primero nervioso. Está grandote. No nos vamos a sacar el primero nervioso. Ahora te vas a cagar porque ahora te vas a sacar la remera en pares, te vas a sacar la remera en funciones psíquicas superiores, te vas a sacar la remera. Bien, ¿qué reflejos tenemos en el tronco? El del ombligo. Parece ¿Cuántos son puntaños abdominales? Estamos en osteotendinoso. Y algunos que percutían a nivel de los pectorales y se contraían. Sí, ¿cómo se llama ese reflejo? El reflejo se llama medio esternal. Yo percuto en la región central del esternón y la respuesta que obtengo es contracción de los pectorales. Y por ahí también de los deltoides. Por ahí es muy difícil sacarlo, pero a veces a Maxi le sale. Cerrá los ojos y contá en tu cabeza de 20 en 20. Cómputo. Mirá, miren todo. 2, 4, 6, 8, No tiene reflejo. ¿Sabés quién le va a salir a él? Ahí es un poquito claro. No, si no tiene nada que ver con la masa muscular esto, ¿no? Cerrá los ojos y contá. Los pectorales. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, más o menos. No, Sí, no tiene medio pectoral. esternal. 17 y nadie se dio cuenta. Bueno, no sale, no importa. A huevo, por ejemplo, le sale el piquín No, reflejo es que vivo. huevo tiene mucho. A huevo vos lo tocás y le salen todos los reflejos. Huevo levanta brazo cuando le toca, digamos. Bien, ¿qué otros reflejos tenemos a nivel del tronco? El medio esternal, en el caso de que lo obtengan, lo van a ver, por ejemplo, en pacientes que están hiperreflexivos, tocan y hacen así, hacen todo el cuerpo así, ¿sí? Sintiera a nivel de D5. De a eso me refería hace rato, como te dije. Lo de Este no lo vamos a hiperreflexo. hacer porque en teoría hay que bajar el pantalón al paciente, ¿sí? No, hasta ahí llegó que Jugate por la... Te invito hoy.